¡Wow! Vean esto, la ambientación, la tecnología. Este sitio es masivo. Muy impresionante, el futuro sin duda es ahora. Seguramente han escuchado hablar de la esfera de Las Vegas, MSG Sphere. Esta cosa está por todos lados, cientos de memes han sido hechos al respecto y todo el mundo está especulando de qué es esta cosa, qué es esta impactante esfera que costó más de $2,000 millones. Tan solo es una bola bonita que alumbra la ciudad, tiene fines publicitarios, hay algo ahí adentro. ¿Para qué sirve toda esta cuestión? Cúspide de la arquitectura moderna. Pues yo ya entré a la esfera, ya fui a un show y en este video te voy a contar de qué se trata, cuál es el propósito de este sitio, qué hay ahí adentro, qué cosas me impresionaron, qué cosas dije me. Aquí les va, hablemos del nuevo, fascinante, un poco polémico proyecto de Las Vegas, la impactante esfera. Pues comencemos con algunos datos curiosos. ¿Cuánto costó hacer la esfera? Se estima que costó más de $2,300 millones construirla. Estos son muchos ceros, es demasiado dinero, una inversión absurda para la cual de hecho participaron muchos grupos de inversionistas y algunos grupos de hoteles. Algo que a mí me parece fascinante es que hay un acceso directo desde el Hotel Venetian, el que parece Venecia, que tiene góndolas y todo, para que camines desde ahí por dentro, techado con aire acondicionado, directo hasta el interior de la esfera. Obviamente ellos pusieron una muy buena lana porque cada que haya un gran evento aquí, la gente pues ahí se va a hospedar porque es muy conveniente, te vas caminando, llegas como en 15 minutos caminando, está muy cool. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacerla? Sorprendentemente se tardaron 5 años de principio a fin. Muchos dicen que este es demasiado tiempo, sinceramente yo creo que es un tiempo récord. En mi ciudad yo he visto cómo llevan haciendo proyectos 10 años que no avanzan, de verdad. Y ver que hicieron esta cúspide en 5 años, personalmente se me hace muy poquito tiempo. ¿Cuántas lucecitas tiene? Porque eso es una esfera hecha con luces LED. Tiene un poco más de 50 millones de luces LED que se sincronizan desde cerebros de programación para poder lograr animaciones, combinaciones de colores simplemente impactante, y tiene adentro del sitio más de 160,000 bocinas para conciertos, para películas que ahí se van a proyectar, etcétera, etcétera. Y sí, como les digo, yo ya entré a un show y sí se escucha bien impresionante. Otra cosita cool, está bueno que justo aquí al lado pasa el Air Train, el tren aéreo de Las Vegas, el turístico. Entonces estar a bordo del tren te permite tener vistas de la esfera, la verdad, muy lindo. Ahora sí vamos a lo que más causa intriga. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué es este sitio? ¿Cómo se ve? Pues la esfera a grandes rasgos es un recinto, es un sitio para eventos en vivo, proyecciones de películas, conciertos, obras, etcétera. Pero de verdad que lo han llevado a otro nivel. Desde que atraviesas la puerta de la entrada no puedes dejar de babear. Yo quedé boquiabierto. Es de verdad putrimasivo. Tiene adentro elevadores y puedes ver cómo son 6 niveles o 7 niveles, creo. Sí, así de alto es, así de masivo. Las escaleras eléctricas son de verdad súper empinadas y súper altas. Yo no me podía creer así de que, ok, estoy en tal sección y ok, tienes que subir 3 pisos para allá y caminar para allá, y todo en una esfera navideña que podría estar en el árbol, en el pino navideño de un macro gigante. Justo ahora que nosotros acudimos, tienen en la entrada en exhibición este robot súper popular que le puedes hacer preguntas y te contesta de manera inteligente. Mucha gente interactuando con él. De hecho, todas las horas de las presentaciones actualmente las están retrasando de 1 a 2 horas porque todo mundo entra y se queda babeando, interactuando, picando botoncitos, formándose para la foto. Ahora, dentro del recinto también hay bares, hay restaurantes, hay sitios de comida rápida y hay unas tiendas que a mí me impactaron muchísimo que son de autoservicio. Es que, a ver, todo aquel que haya ido a un festival, a un concierto con mucha gente, me comprenderá cuando digo esto. Siempre estos lugares son como muy caóticos, como muy desastrosos, mucha fila, mucho empujón, el baño es un desastre. Aquí, a pesar de poder alojar a miles y miles de personas, no se siente así, se siente todo como muy ordenado, y esto es en parte porque las filas las reducen con tiendas de self-service, de autoservicio. Tienditas súper impresionantes en las que tú agarras tu refresco,
refresco, tu cerveza, tus papas, lo que quieras. Lo pones en una base, ni siquiera tienes que escanear los productos y ya te va a agarrar cuántos son. Ahí mismo lo pagas rapidito y vámonos a lo que sigue. ¡Wow! El futuro definitivamente es ahora. Todo esto es self-service. Así pasas acá, agarras tu chelita, lo que sea, y tú solito pagas ahí, pues eso evita filas. Y hay muchos de estos, hay como seguido. Me imagino que eventualmente la gente va a robar muchas cosas, ¿no? Mucha cerveza y así, pero al menos por ahora confían en el ser humano moderno. Y sí, ves a toda la gente muy ordenadita, pagando ahí sus productos. Y esto es bien eficiente. Yo no vi que se hiciera ni una fila de más de 5 minutos. En oferta de comidas te encuentras que si pizzas, hamburguesas, cosas no tan caras y cosas carísimas. Barato nada, ¿ok? Sí, barato, pero ni respirar ahí adentro. Que hasta eso no se me hizo tan caro. Por ejemplo, nosotros entramos a ver la película que están proyectando, la de Darren Aronofsky, el director famoso que dirigió la película de La Ballena, y nos cobraron la entrada en $70 por persona. Los boletos de los conciertos rondan en eso, como entre los $100, $200, al menos por ahora. Yo lo considero muy justo. La ambientación del sitio se siente como muy futurista, no sé si ese sea un adjetivo válido, pero sí, como muy de película, así del espacio, como que las luces, las tonalidades, el diseño, así como sin esquinas, todo es como esférico, muy precioso. Personalmente me encantó. Y el sitio de la pantalla en sí, vaya, la atracción principal, donde son los shows, los conciertos, etcétera, básicamente es una pantalla esférica que te hace sentir como si estuvieses en escenarios irreales, ahí en carne propia. Ahora, en video y fotografía debo admitir que se ve mejor. Con el ojo humano sí se alcanza muy bien a percibir cada puntito de las luces. Por ejemplo, yo ahorita veo la esfera, que seguramente ustedes en video lo están viendo como wow, y yo aquí en persona sí lo estoy viendo como veo los píxeles ahí, las luces LED, pero obviamente porque el ojo humano es demasiado perfecto. Sí se nota que es una pantalla, en foto y en video se ve mucho mejor. En cuestión del sonido, es muy impresionante que, como les digo, tiene más de 160,000 bocinas, por ende cuando hay efectos fuertes los asientos vibran y pueden hacer impactos que incluso asustan. Entre cosas que la verdad no están tan chidas es la calidad de los asientos. Son como sillitas portátiles y los pasillos son muy pequeños. De verdad está muy apretado, al punto en que si tienes que ir al baño a medio show vas a molestar a toda la hilera, todos ahí parados, todos amontonándose. Sí, como que lo apretaron de más, quisieron meter a gente de más, a mi parecer. Pero lo que sí está comodísimo de los asientos es que tienes portavasos. Cada asientito para que tengas tu chelita ahí, porque sí se puede consumir alcohol adentro. Cómodo, pero apretadito. Y bueno, también hay que mencionarlo. Sí es un recinto grande, pero tampoco masivísimo. Son un poco más de 17,000 asientos los que tiene, que sí es muchísimo, ojo, es un macro concierto, pero si comparamos con otros escenarios en los que se han presentado estrellas mundiales, que sí, el Estadio Azteca con más de 100,000 asientos, pues esto sí es un chiste, ¿verdad? Son 17,000 personas, mucho más cómodas y con mucho menos fila y mucho menos problema para llegar. Sí está, a pesar de estar apretado, yo diría muy bien organizado. Salir del recinto a la hora de que acabe el show también es muy fácil, porque como les digo, tiene pasillos que te conectan directamente a los casinos y a los hoteles. Agarrar taxi y Uber, eso sí, la verdad sí es un problemón. Pero como en todo Vegas, quienes hayan venido me entenderán, agarrar un taxi y un Uber en general es complicado, pero si te vas caminando de vuelta a la ciudad, al núcleo turístico, está bastante bien. En general, la verdad me fascinó el sitio, me fascinó la esfera de Las Vegas y no puedo esperar para que esté un artista que me guste mucho para poder verlo en vivo aquí y disfrutarlo con esa comodidad, con esa tecnología. Porque sí, ahorita nada más está que si YouTube, y a ver, todo bien con YouTube, pero pues no conozco muchas de sus canciones, entonces, cuando traigan a Daft Punk aquí, cuando traigan al Bad Bunny, miren, aquí estaré en primera fila gritando. Y sí, me fascinó, me encantó. Si están planeando venir para acá, recomiendo muchísimo que vengan a verla, aunque sea por fuera, ¿ok? Así, vengan aquí a pararse, a tomar sus fotos, porque sí está muy impresionante. Y bueno, nada más que añadir, eso es todo lo que tengo para compartirles. Por favor, añadan información que sepan ustedes, tal vez ya vinieron, compartan sus experiencias, los leo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, a mantenernos esféricos.